Sesión no tan temprana como la Fórmula 1 nos ha estado acostumbrando en estos últimos grandes premios, pero sesión crucial. Únicos entrenamientos libres que hemos tenido para este fin de semana en China. Lo siguiente es la Sprint Quali, así que los equipos han aprendido mucho, incluso con planes de trabajo diferentes entre propios compañeros de equipo. Vamos allá con lo que ha sido esta primera y única sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de China. Regresábamos al circuito de Shanghái después de 5 años, por lo que esta única sesión de libres era crucial, ya que recordemos que es formato al sprint y la Fórmula 1 nos recordaba aquí cómo va a ser el formato de este fin de semana, porque ha cambiado. Lo siguiente es la Sprint Quali, luego la Sprint, luego ya tendremos el sábado también clasificación a su horario normal y la carrera el domingo, que eso se mantiene intacto. Gran Premio de China y por fin Wang Yuzu puede debutar en su Gran Premio de casa, que no lo había podido estar haciendo en estos últimos grandes premios. Y fijaros que todos los pilotos están ya metidos en el coche, porque al ser la única sesión de entrenamientos libres y, por supuesto, al venir después de 5 años, había muchísima incertidumbre con cómo iba a estar la pista y había que probarlo al máximo para aprender todo lo posible. Ya de por sí se suele hacer en los entrenamientos libres del fin de semana el sprint, pero aquí más que nunca, con un Wang Yuzu que por supuesto era de los primeros pilotos en salir a pista. Pero vamos viendo también en la ventanita pequeña que Fernando Alonso está saliendo a pista, y esto provocaba que hubiera una multitud de gente ya en los primeros minutos en pista. Fijaros aquí como Wang Yuzu cruzando línea de meta, fijaros que le persigue un Haas y su propio compañero de equipo. Fijaros esta fotografía, vemos a Russell, vemos a Hamilton, vemos a Alonso y vemos a Norris, todos siguiéndose esperando para empezar vuelta. En este punto solo faltaban los Ferrari por salir a pista. Un Hamilton que salía y cometía un mini error, por lo que abortaba su vuelta. Su error ocurrió en la curva 1, curva peligrosísima, y vamos a ver una sesión con muchos errores, claramente hay que probar el límite en esta pista hoy más que nunca. También veíamos errores, por ejemplo, de Sergio Pérez antes de abordar ya la curva 11, 12 y 13 que precede a la recta más larga del circuito y donde se alcanzan velocidades puntas más elevadas. Por cierto, fijaros en que el alerón trasero del Red Bull, ya os lo comentábamos ayer, ha cambiado, ha quitado su patrocinador porque en China no puede estar y tiene solamente el nombre de Red Bull. Vemos también a Kevin Magnussen, que es el piloto que lleva las actualizaciones en el Haas, según se ha reportado. Su compañero de equipo no lo estaría llevando, y vemos como Wang Yuzu en este punto comentaba por radio que el grip del asfalto estaba bien. No era muy alto, pero no estaba mal, que había mucha incertidumbre también con cómo estaría el asfalto. Magnussen cerrando vuelta en segunda posición. Estamos viendo tiempos muy lentos y ya os puedo adelantar que hemos acabado con tiempos de 5 segundos de diferencia frente a la pole de 2019, así que veremos cómo evoluciona durante todo el fin de semana. Esteban Ocon, que está probando la cámara que probó en el fin de semana pasado Magnussen, que para mí me parece espectacular y ojalá lo llevasen todos los pilotos, será capaz con esta cámara de ponerse en segundo lugar. Fernando Alonso, que había salido con neumático duro para aprender, para hacer mucha tanda larga. Fernando Alonso es lo que ha estado haciendo, le servía también, pese a ese compuesto, para ponerse segundo a 11 milésimas de Max Verstappen en este punto. Por cierto, estadística bestial de Fernando Alonso, y es que en este circuito en 2005 ganó la carrera, segunda edición del Gran Premio de China, porque debutó en 2004, que también estaba Fernando Alonso, y con esa victoria que logró en 2005 aseguró el campeonato de constructores para Renault. Hoy, casi 20 años después, está aquí todavía en pista. Vemos a Piastri cerrando sus primeras vueltas con neumático duro a 2 segundos del tiempo de Verstappen, y ya han salido los Ferrari con neumático blando. Interesante, porque únicamente los Ferrari y los Alpine partieron con compuesto blando desde el inicio, y eso perjudicará al final. Y ya vemos esas primeras vueltas con el blando que tampoco querrían degradarlo demasiado. Están probando tandas largas muchos equipos, y fijaros que se queda aún con el compuesto rojo a 2 segundos Carlos Sainz y un poquito más a 9 milésimas de su propio compañero de equipo Charles Leclerc. Verstappen, que mientras tanto con el neumático medio sigue mejorando, se pone primero, y su compañero de equipo también mejora 68 milésimas. Se quedaba exactamente de Max Verstappen hasta que había una bandera roja. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues la verdad que hemos vivido uno de los momentos más raros que yo he podido vivir en Fórmula 1. Había muchas dudas también con que no hubiera problemas con las alcantarillas, y no ha sido eso. Nos hemos asustado cuando hemos visto la bandera roja, pero ha sido que es que ha salido ardiendo la hierba en la curva 7. Algo espectacular y algo que de verdad yo no había visto nunca. Incluso Esteban Ocon lo reportaba por radio. Fijaros cómo se quedó esta
hierba? Pues hierba, no sé, ¿qué estará hecha? ¿De plástico? Para que a lo mejor alguna chispa que haya podido salir de algún coche haya incendiado ese trozo de hierba. La verdad que no lo sé, pero espectacular, y por ende todos los pilotos regresaban rápidamente a boxes esperando poder salir. Y la verdad que por suerte no se tardó demasiado en reanudar la sesión, se pudo continuar porque la hierba se pudo apagar por sí misma, entonces se regresó rápidamente. Por cierto, curiosísimo, no solo son los japoneses, sino que también los aficionados chinos. Fijaros el curiosísimo cartel. Creía en la ciencia, pero ahora creo en Carlos Sainz, ponía esta aficionada. La curva 1, por cierto, viéndola desde estos planos aéreos, que es bestial y que es muy complicada para todo el fin de semana, es crucial conseguir clavarla, y nos subimos en el coche de Carlos Sainz, que viene con esos neumáticos blandos, mismos compuestos que había montado anteriormente, pero le servía para mejorar un poquito su tiempo, no demasiado, se seguía quedando a 1,7 de Max Verstappen, pero aquí ya empezamos a ver la diferencia entre compañeros de equipo, porque mientras Carlos se queda a 1,7, seguramente más cargado de combustible, Leclerc ya asciende hasta la cuarta posición, 7 décimas con Max Verstappen, un segundo casi mejor que su compañero de equipo. Mientras tanto, Russell cerraba su primera vuelta, no lo había hecho hasta el momento, con neumático duro muy cargado de combustible, 2,6 de diferencia frente a Verstappen, en un momento en el que empezamos a ver muchísimo tráfico nuevamente en pista, con hasta un propio Hamilton adelantando a uno de los Haas. Mientras Charles Leclerc mejoraba todavía con ese compuesto blando para ponerse primero, ya vemos también que su compañero de equipo ha sido capaz de ascender también hasta esas primeras posiciones, pero era Leclerc en este punto quien lideraba la sesión, mientras que Norris, todavía haciendo trabajo con el duro, era sexto a un segundo del tiempo del monegasco. También Gasly con el neumático blando, recordemos que Gasly no lleva las mejoras de Alpine, se quedaba a ese segundo con un Ocon, que ahí vemos un poco la diferencia quizá de esas mejoras, consiguiéndole sacar bastante tiempo, 3 décimas a su compañero de equipo. Russell, que seguía progresando, cada vez que iba haciendo vuelta con el duro, pues iba mejorando su propio registro. También vemos a Liam Lawson, no se fijaba la retransmisión en él, y después de ponernos el plano de Lawson, por supuesto, ¿qué es lo que hacía la retransmisión? Que estos planos le encantan, nos ponían a un Daniel Ricciardo, que este fin de semana, por cierto, lleva nuevo chasis, así que veremos si consigue tener un mejor rendimiento, porque algunos reportes indicaron que esta era la última carrera que tenía Ricciardo para o rendir mejor o darle su asiento a Liam Lawson, que lo estaba ahí fijándose en el piloto australiano. Hamilton también mejoraba, y fijaros en la ventanita pequeña, porque era Carlos Sainz que estaba cambiando de configuración. Reportaban desde el circuito que había rozado quizá mucho el fondo, entonces estaban elevando un poco la altura de su Ferrari. Por cierto, dato también, Max Verstappen no ha ganado nunca en este circuito. También, por supuesto, cuando mejor ha estado Verstappen y mejores coches ha tenido, ha sido cuando China no ha estado en el calendario. Si gana, será el 30º circuito diferente en el que podría haber ganado. Un Verstappen que empezaba a hacer trabajo de tandas largas, fijaros, a 5 segundos casi, que se quedaba de su propio registro. Y Ocon, que viene por detrás, lograba mejorar a medio segundo del tiempo de Leclerc. Iban regresando los pilotos, iban regresando todos a boxes para hacer un cambio de compuestos. Por cierto, fijaros que aquí podemos llegar a ver un poco ese suelo del Red Bull. Bueno, curioso también, es quizás lo más cerca que hemos estado en todo este inicio de campaña. Iban metiéndose, como digo, a boxes, y veíamos algo peculiar, y es que de repente nos ponían en DAZN España la parte, en la ventanita pequeña, como fijaros, un Fernando Alonso fuera de pista, y no entendíamos muy bien qué es lo que estaba ocurriendo, dónde está exactamente Fernando Alonso, mientras que fijamos también en Hamilton, en el cual reportaba por radio que el coche estaba bastante mal. Fernando Alonso, que había regresado a boxes, ¿y qué le había pasado? Bueno, pues la retransmisión no lo ponía. Fijaros cuando está ya encarando la entrada a boxes, hasta este punto todo bien, pero aquí a este punto, cuando tienes que girar hacia la izquierda, bloqueó el neumático, se fue largo, se fue contra la salida de las protecciones. Ya os adelanto que no va a ser el único que lo ha hecho en estos minutos finales, y fijaros que se ha llegado a salir incluso del circuito, teniendo que hacer un trompo para poder regresar, volver a encararse de buena forma, y ya por sí conseguir salir de ahí y poder regresar a boxes, consiguiendo recortar por donde antes había puzzolana, y ahora tenemos una escapatoria de asfalto. Salían ya muchos pilotos con el neumático blando para probar una única vuelta final. Era el primero en hacerlo Sargent con ese neumático blando, y fijaros que queda mucho por mejorar todavía en la pista, porque Sargent era capaz de pasar de último a segundo con una vuelta que él mismo reportó que había sido mala.
Ahí vemos claramente que hay mucho trabajo todavía por poder mejorar. Piastri era el piloto que también se excedió en esa entrada de boxes, bloqueando su neumático, aunque él lo hizo un poco diferente y quizá peor, porque él empezó a girar aquí y claro, este punto ya no podía seguir hacia adelante, entonces tuvo que meter la marcha atrás. Albon, el compañero de equipo de Sargent, con ese neumático blando, ahora sí mejoraba mucho y mejoraba hasta en 8 décimas el tiempo anterior de Leclerc, para que nos fijemos que se estaban dejando hasta ahora muchísimo tiempo. Un Alexander Albon que ha llamado muchísimo la atención, por cierto, el casco nuevo que ha montado. Checo montaba el neumático blando por primera vez y se ponía en primera posición, mientras que su compañero de equipo era capaz de arrebatarle esa primera plaza, medio segundo de diferencia que le metía. Zhou, el piloto de casa, se ponía cuarto a un segundo del tiempo de Verstappen, bastante lejos. Carlos con neumático blando, pero ellos no cambiaron de compuesto, utilizaron el mismo compuesto anterior, solo han usado un compuesto durante toda la sesión, por ende está mucho más degradado y mucho más lento. Ricciardo, que era capaz de escalar hasta la cuarta plaza, Valtteri Bottas, que se quedaba en quinto lugar. Veíamos una blocada en la curva 6 de Sergio Pérez, que le ha podido perjudicar, por supuesto, porque ha fastidiado bastante ese neumático blando. También instantes después veíamos lo mismo de Lewis Hamilton. La curva 6 hay que tener en cuenta que es la primera frenada fuerte de todo el circuito. Desde la última curva hasta esta curva 6 prácticamente no has frenado de manera fuerte activando los frenos, entonces hay ocasiones en las que puedes llegar a sufrir. Veíamos a Ocon que lograba mejorar hasta la tercera plaza. Magnussen se ponía en segundo lugar, con blando, por cierto, porque en la tabla de tiempo sale con medio, pero realmente estaba con blando. Piastri se ponía líder en primera posición y Norris, que venía pulverizando todos los registros, entraba a boxes. Cuidado, porque ha entrado a boxes, ha preferido quedarse decimoquinto, venía para ponerse primero. Repito, aún así Sergio Pérez todavía mejoraba, se ponía en tercer lugar. Max Verstappen, que no era capaz de mejorar todavía el tiempo de Piastri, pero quien sí fue capaz de mejorarlo fue el único de los dos Aston Martin que puso el neumático blando, porque Alonso no lo hizo. Alonso siguió trabajando con el duro, con el que hizo el plano entrando a boxes, y Lance Stroll, que sí que montó el compuesto blando, fijaros, poniéndose primero. Lance Stroll, que era capaz de conseguir esa primera posición, aún así sí que es verdad que ha sido el último piloto en marcar vuelta, pero ha sido 3 décimas más rápido que cualquier otro piloto, así que Lance Stroll iba a acabar inevitablemente como el líder de esta sesión. Fijaros también en la comparativa en curvas lentas, siendo el piloto más rápido con bastante diferencia. Ya lo último que llegábamos a ver, ya con ondeada la bandera a cuadros, era un Pierre Gasly que se quejaba mucho, quedaba en última posición. Sabemos que es el piloto de los dos Alpine que no lleva mejor y se quejaba porque no había aprendido nada. Los resultados fueron los siguientes, con un Stroll que lidera la sesión, Piastri en segundo lugar y Max Verstappen tercero. Cuarto lugar para Sergio Pérez y los dos Haas quinto y sexto, con Hülkenberg, que es quien no lleva las mejoras, por delante, o con Albon, Ricciardo y Bottas. Ya estamos viendo un top 10 muy extraño, porque es que fijamos en los últimos 10 pilotos y nos encontramos a Zhou, Tsunoda, los dos Ferrari que no montaron neumático blando nuevo, Leclerc y Sainz, Sargent, Norris, quien no quiso cerrar su vuelta, los dos Mercedes, Russell y Hamilton, Fernando Alonso y Pierre Gasly. Este ha sido el resumen a esta primera y única sesión de entrenamientos libres, y como podemos ver, realmente hay cosas que podemos sacar a conclusión, sí, pero hay cosas que no hemos podido ver porque hay pilotos que tampoco han probado y tendremos que salir más de dudas sobre la marcha, sobre las propias sesiones. Os pongo este gráfico que siempre os solemos poner de los neumáticos que han utilizado. Vemos que Stroll empezó haciendo el neumático duro, al igual que su compañero de equipo, pero montó el neumático blando al final. Por su parte, Fernando Alonso utilizó el mismo compuesto de duro durante toda la sesión, incluido pese al plano que hizo entrando a boxes en este punto. Lo mismo hicieron los dos Mercedes, únicamente usando el mismo duro, no llegaron a montar otro compuesto. Norris, quien sí montó el blando, pero ya os estamos diciendo que no llegó a cerrar vuelta, luego montó o para un par de vueltas más el neumático duro. Los Ferrari, que solo montaron un compuesto blando, y ya el resto sí que estuvieron, y Gasly, que también solo probó un compuesto blando, cuidado también con esto. Luego ya el resto sí que probaron, pues fijaros en Sargent, medio y duro, como estamos diciendo, Stroll duro y blando, vemos a los dos Red Bull, medio y duro y blando, es decir, ya les hemos visto probar algo más a algunos pilotos. También podemos hablar acerca de la velocidad punta. Por cierto, muy interesante, el Speed Trap es en la recta más larga del circuito, y fijaros
fijaros que Stroll es quien la lidera. Aquí no es solo importante la velocidad punta, que también, por supuesto, porque es una recta larguísima, pero la propia salida de la curva 13. Ahí puede salir muy perjudicado, por ejemplo, también los McLaren. Parece que Aston Martin, porque Alonso, pese a que está últimos de la sesión, está aún así quinto, puede llegar a ir bastante bien ahí. Y luego, en cuanto a los sectores, así ha sido al final de la sesión los líderes, con un Norris que ha liderado el primer sector. Recordamos que Norris no ha cerrado vuelta, no tiene buen tercer sector, pero sí que el primero y el segundo lo había hecho rápido y le vemos ahí liderando ese primer sector. Stroll segundo, sector bastante complejo de curvas bastante enlazadas y el Aston Martin parece ir bien, y Checo en el tercer sector junto a Verstappen además por detrás son quienes han liderado ese tercer sector. Pocas cosas podemos decir realmente de conclusión, porque hemos visto esos pilotos, esos compañeros de equipo hacer planes diferentes. Entonces, bueno, claro, ¿qué va a hacer Alonso cuando ponga blandos? Pero es únicamente lo que hay, lo de Stroll, o sea, es decir, los Red Bull no pueden sacar más rendimiento, los Ferrari no han puesto tampoco ese blando. Ahora vamos a una Sprint Quali donde además en Q1 y Q2 hay que poner el medio. La verdad que es súper curioso este fin de semana, era la única sesión de prácticas que iban a tener los equipos, la han tenido y vamos ya con lo aprendido a lo que nos queda de fin de semana. Así que es súper interesante, no os perdáis la clasificación al sprint que vamos a vivir en unas horas, a las 9:30 horario español va a dar comienzo. Aquí vais a tener por supuesto el resumen. Muchísimas gracias si habéis llegado hasta este punto, deja tu me gusta y suscríbete para no perderte el siguiente resumen que vamos a tener, y nos vemos en el siguiente vídeo que seguiremos hablando de Fórmula 1.